¿Y cómo vamos a ser nosotros esos blemios, esos seres mitológicos grotescos, deformes, sin cabeza, con ojos en los pechos y una boca en el ombligo? No es posible. O a lo mejor sí, a lo mejor no tenemos cabeza. A lo mejor realmente no tenemos una albóndiga con dos agujeros ahí arriba, encima de los hombros. Vamos a hacer un experimento para ver que realmente ahí no hay nada. El mundo nos rodea de cosas que tienen su forma, su tamaño, su color, y siempre cambiante. No hay nada permanente ahí fuera. Todo cambia, el tiempo lo devora. Los árboles nacen y crecen y se le caen las hojas, salen las hojas en la primavera. Pero todo tiene un proceso, las montañas incluso también se van moviendo por ahí. Los mares aparecen y desaparecen, las nubes van y van. Incluso los planetas también desaparecerán, las galaxias se juntan unas con otras y explotan y forman otras galaxias. Todo está en proceso cambio, en un proceso constante de cambio. No hay nada permanente ahí fuera. Pero nosotros sí que vemos desde un punto, desde ese sitio, desde ese silencio, desde ese vacío que hablan en el Zen. ¿Y cómo es eso posible? Pues hagamos un pequeño experimento, muy fácil de hacer ahora mismo. Vamos a apuntar con el dedo al lugar más lejano que tengamos. Como por ejemplo, yo voy a apuntar a esa fuente que está al final del paseo. Esa fuente tiene un tamaño, tiene un color y tiene una forma y está a esa distancia del dedo. Vamos a apuntar ahora a un lugar más cercano, a un objeto más cercano, como por ejemplo ese banco. Ese banco tiene un tamaño, tiene una forma, tiene un color y está a esta distancia del dedo. Luego podemos apuntar también a esta farola, al pie de esa farola, que también tiene un tamaño, tiene una forma y tiene un color. Vamos a apuntar ahora a un objeto más cercano, como por ejemplo esa piña. Esa piña tiene un color, tiene un tamaño. Y seguramente en poco tiempo ya no estará ahí. Vamos a seguir ahora apuntando a nuestro pie. Nuestro pie tiene un tamaño, tiene una forma, está a esa distancia de nuestro dedo y tiene un color. Ahora seguimos apuntando a nuestra tripa. Nuestra tripa también tiene un tamaño, también tiene un color y tiene una forma y está a esta distancia del dedo. Y ahora seguimos apuntando con el dedo al lugar desde donde miramos. ¿Y qué tamaño tiene eso? ¿Y qué forma tiene eso a donde apunta el dedo? ¿A qué distancia está? ¿Tiene color, si tiene alguno? Es el infinito, el lugar donde nada cambia, donde todo permanece, el vacío que llaman en el Zen. Ese es el lugar desde donde miramos.